Shalom, mis amigos, mis amigas. Hoy le traemos un tema excepcional e histórico, por supuesto que sí, histórico proféticamente, que va a ser remembrado y rememorado posiblemente durante toda la eternidad. Y les aconsejo que ustedes estén lo más atentos posible y no pierdan detalle de todo lo que vamos a presentar hoy, como estuvieron o estuvimos expectantes ante el último capítulo de Breaking Bad, porque el último capítulo de Breaking Bad fue apasionante, apenas si pestañeamos, ¿verdad? Bueno, pues hoy deben ustedes captar todo esto con la misma atención. De hecho, vamos a hablar de Breaking Bad. Pero vamos, Breaking Bad va a ser como ya para cerrar, como colofón, ¿no? Pero antes vamos a estar hablando de cosas que deben estar ustedes expectantes, digo, poniendo el paralelo de Breaking Bad en cuanto a expectación y a que y sobre todo al último capítulo, que nos, nos puso, por así decirlo, los pelos de punta, ¿verdad? Nos impresionó sobremanera. Bueno, pues ahí les va. Hablamos sobre, sobre la sobre el tribunal del Mashiach, la otra vez de pasada, y vimos algo, apuntamos que el tribunal del Mashiach dice que todos compareceremos, pero vamos a ver si es ese todos o todos nosotros o a ver quién comparece ahí ante el tribunal del Mashiach. Para empezar, 2 Corintios 5:10 dice, porque todos tenemos, en otras versiones dice, porque todos nosotros tenemos que presentarnos ante el tribunal de Mashiach, para que cada uno reciba lo que corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Entonces, este cuerpo mortal se ha de vestir de desmortalidad. Tiene que vivir en una nueva creación, tiene que ser ruach, vivificante, ¿verdad? Como el postrer Adán, Yahshua HaMashiach, tiene que ser ruach vivificante. Ahora, para que lleguemos a ese tribunal del Mashiach, tenemos que ser parte de ese ruach vivificante que es el ruach HaElohim, el ruach de Elohim. Porque los perversos, los malos, no se van a levantar. Los perversos y los malos no se van a levantar, principalmente porque no se han apegado, no se han adherido y más bien han querido desprenderse de ese Ruach HaElohim. Y entonces han vivido en un Ruach Sheker, espíritu de iniquidad, apegados a la bestia y pues animalizando, viviendo como animales. Entonces no pueden trascender ni pueden comparecer ante ese tribunal de Yahshua HaMashiach. Tienen una parte humana, que es la que clama dentro de esos animales, que clama por, por estar presentes ahí. Y digamos que lo mejor de ellos va a trascender al Ruach Elohim, la parte elevada. Pero ellos en sí no van a poder comparecer ante el tribunal del Mashiach porque no son Ruach Elohim. Son Ruach Sheker, Ruach de iniquidad, espíritu de iniquidad. Entonces esto lo vemos en 1 de Pedro 3 al 6, dice, durante muchos
durante mucho tiempo hicisteis las mismas cosas que hacen los paganos, esos paganos que tienen un sorbeano, tienen a un dios sorbeano o sorbeanos. Entonces dice, durante mucho tiempo hicisteis las mismas cosas que estos paganos, pues vivíais entonces en vicios, malos deseos, borracheras y orgías, bebiendo en exceso y adorando ídolos abominables, ídolos bestia. Ahora, como ya no los acompañáis en los excesos de su mala vida, se extrañan y hablan mal de vosotros. ¿Cómo? Hablan mal de los hijos de Elohim, verdaderos, de los que se mueven en el Ruach Elohim. Hablan mal de nosotros. ¿Cómo? Están locos o tienen demonio. Si te pilla la ciencia, te dirá que estás loco. Si te pilla la religión, te dirá que tienes demonio. Entonces, pero tendrán que rendir cuentas ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces resulta que hay muertos que siempre han estado muertos y que no se van a levantar y que son muertos. Espíritus encarcelados, ahora vamos a leer, a los que proclamó su victoria Yahshua HaMashiach, exhibiéndolos. Ahora verán. Entonces sigue diciendo ya el 6 de Primera de Pedro 4. 4 del 3 al 6. Dice el 6. Pues a los muertos, dice aquí en esta versión, pues a los muertos, en otras versiones dice, pues a los espíritus encarcelados, tremendo, a los muertos igual a espíritus encarcelados. Se les predicó el mensaje para que pudieran vivir en el Ruach HaElohim, en el espíritu apartado. Se les predicó el mensaje. ¿Quién? Pues lo que proclaman otras versiones de que Yahshua descendió y predicó a los espíritus encarcelados, ¿verdad? Bueno, pues predicó no, que la versión correcta es proclamó su victoria, que eso sí es bíblico porque dice que los exhibió públicamente en su cortejo triunfal, triunfando sobre ellos en el madero. ¿Me siguen, verdad? Entonces dice, pues a los muertos se les proclamó el mensaje. ¿El mensaje cuál? El mensaje de la victoria, el mensaje pues del triunfo total, del éxito total de Yahshua HaMashiach en el madero, con su muerte y su resurrección. Se les proclamó el mensaje para que pudieran vivir en el Espíritu, para que ellos tuvieran chance de vivir en el Ruach HaElohim. Por eso se les proclamó ese mensaje, esa buena nueva, que Yahshua HaMashiach se levantó de los muertos y venció a todo lo que era muerte. Entonces, el postrer enemigo que va a ser vencido es la muerte. Y eso ya es inminente. Pero hay estos muertos que han tenido que hacer su trabajo, estos muertos a los que dice que se le proclamó o se le predicó el mensaje, se le proclamó la victoria definitiva y definitoria de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, para que pudieran vivir en el Ruach Elohim, en el Espíritu, en la unidad, pudieran trascender a lo que nosotros estamos llamados a ser, y nosotros somos a Elohim. Según Elohim, para que puedan vivir en el Ruach según Elohim, no en el Ruach que se inventen ellos, en un Ruach de iniquidad, en un Ruach de muertos. Aunque en este mundo hubieran sido juzgados en el cuerpo según los hombres. Entonces, esto lo vamos a entender a la perfección en 2 de Pedro 2:4, pero decir que
estos muertos o estos espíritus encarcelados se encarcelan ellos solos. ¿Por qué? Porque se les proclama la victoria de Yahshua HaMashiach y no la creen, sino que se levantan en rebeldía. Por eso dice en 2 de Pedro 2:4, Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, a los caídos que pecaron, sino que los arrojó al infierno, donde se han metido en este tiempo final. Yahshua los arrojó al infierno, a esas prisiones de oscuridad en la que ellos solitos, como designio del bendito sea, como animales, se han metido en esas jaulas. Se han encarcelado a sí mismos. Por eso son esos espíritus encarcelados, a los que dice que le proclamó Yahshua HaMashiach la buena nueva de su muerte y su resurrección. Entonces los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, en Joshek, que Joshek es oscuridad, tinieblas y electricidad. Entonces esos espíritus malignos que no acatan la victoria de Yahshua HaMashiach se han metido ellos solitos en su propia trampa en este tiempo final, porque adorando a la bestia se han metido ellos solitos en esa electricidad, en esa oscuridad, en ese fuego, en esas prisiones de oscuridad a las que van a estar, a las que están ya reservados hasta que venga el juicio. El juicio es el fin del mundo, inminente. Entonces ellos solos se han metido y están ahí en la bestia, en el fluido eléctrico, en el Joshek, preparados ya para quedarse ahí encarcelados y arder y dejar de ser y ser extinguidos totalmente. Y ellos decían, ellos habrían pensado, bueno, los hemos vuelto locos al pueblo de Elohim, al pueblo de Israel verdadero, a los hijos de Elohim verdadero, que le metemos mensajes subliminales, los volvemos locos y aquí no hay quien se dé cuenta de lo que estamos haciendo y ya somos el elefante en la cacharrería. Ya no se atreven ellos ni a pensar. Y así han engañado, chantajeado y metido miedo al pueblo que no es Israel, al pueblo que no vence con Elohim. Pero al pueblo que vence con Elohim nos hemos dado cuenta. Y nos hemos dado cuenta y les avisamos, les decretamos más bien dónde se han metido. Se han metido los arrojó al infierno, el Joshech, donde ya están, queriendo burlar a Elohim, pero van a estar en el lago de fuego, perpetuamente atormentados delante de los ángeles Kadoshim y del Cordero. Dice, encarcelados ellos solos y guardados para el juicio inminente. Así que esto es lo que hay y ese es el misterio que se desentraña hoy. Entonces, por supuesto, los que comparezcan ante el tribunal del Mashiach, para ver el tribunal del Mashiach, debes haberte dirigido a Yahshua HaMashiach. Como dirigió Yahshua HaMashiach, Padre, a Elohim, a lo elogiable, le dijo, a ti encomiendo mi ruaj, mi espíritu. Estos ángeles caídos que no creyeron en la victoria de Yahshua HaMashiach no han encomendado su ruaj, su espíritu, a Yahshua HaMashiach, sino que lo han encomendado a meterse ellos solos en prisiones de oscuridad y fuego eterno para ser atormentados por rebeldía máxima, rebeldía doble, por no creer a el mensaje de Yahshua HaMashiach, su muerte y su resurrección en tiempos de Yahshua HaMashiach, y por no creer en este tiempo final lo que les anunciamos nosotros como amada del Mashiach. Y ya ellos solos se han metido ahí. Dime. Pero el infierno es el lago del fuego que dejará de ser. El lago de fuego, fuego se traduce como Joshech. Y Joshech
y también oscuridad. Oscuridad y fuego es Hoshech. Y Hoshech es fuego y oscuridad. Y ahí se han metido ellos solos. Sí, pero en el juicio final será Y en el juicio final, claro, ya no será que estén ahí solamente, sino que estén ahí atormentados perpetuamente, como está escrito, junto con la bestia y los adoradores de la bestia. ¿Entiendes? Para ser extinguidos. Pero digamos que ellos se han metido en su propia red, en su propia trampa, ahora mismo. Ahora mismo. Pero no dice pues que dejará de ser la serpiente y todo, dice que dejarán de existir, que ya serán destruidos. Claro, destruido definitivamente Por eso. en el lago de fuego. El antimashiach, el falso profeta y la bestia, ahí ya arderán y dejarán de ser. Pero ahora lo que han hecho es filtrarse, meterse en su propia trampa, que es intentar Entonces volver no loco arderán al pueblo de perpetuamente. Elohim, intentar volver loco al pueblo de Elohim, metiéndoles ideas y queriéndolos volver locos cuando eso estaba ahí, porque ellos estaban ahí intentando atentar contra el pueblo de Elohim verdadero para que no despertaran y no supieran lo que pasaba. Y entonces se aterrorizaran y se vendieran a este poder demoníaco, a ese poder que ya está encarcelado y que está en vías de extinción, por supuesto. Entonces no arderán perpetuamente ahí, como lo mal llamado de que quieren Bueno, gente no, en el infierno. el tormento es una forma de decir, es como decir, que dice en otros pasajes, el humo de su tormento sube. El humo de su tormento es el testimonio que queda, el rastro que queda de que eso ha sido así, de que están ahí por ese cumpliciento doble de no haber escuchado la proclamación de la victoria de Yahshua HaMashiach en tiempos de Yahshua HaMashiach y haber querido burlar a Elohim en este tiempo final. Y así chantajear al pueblo, meterle miedo. Quien decía, no, escucho voces en la cabeza, pues ya está, el manicomio directo, cuando era verdad que ellos estaban ahí metidos, metiendo ideas a la gente, obsesivas, porque tenían obsesión ¿con quién? Con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel sería esa simiente que le pisaría la cabeza a la serpiente, como vamos a ver hoy. Están ya entendidos, ¿verdad? Vamos bien. Bendito sea nuestro. Ahora, vamos a entrar ya en Gálatas 3, que vamos a estar hablando hoy de Gálatas 3. Pero antes, para que no quede ninguna duda, yo sé que el pueblo de Elohim no tiene dudas, pero por si alguien ve esto y lo quiere llevar por otro lado, para que vean que nosotros no somos avanzadilla de ninguna religión, ni de cristianismo, ni de judaísmo, ni de nadie. No somos avanzadilla de nadie. Por eso no le trabajamos a nadie, solamente a lo Elohim. A Elohim. ¿A cuál Elohim? Al único que hay, al único Elohim verdadero. Entonces dice, Matillahu 5, 17 al 18. Y con esto abro y cierro todo lo que vamos a presentar en el Yom de hoy, en el día de hoy. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la Torá o los Nevim, la Torá o los profetas. No he venido a ponerles fin. Esta es la versión Dios habla hoy. Fíjense. No crean ustedes que yo he venido, y yo esto lo suscribo, para que entiendan ustedes que todo lo que vamos a presentar lo vamos a presentar en este poder. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la Torá o los Nevim, la Torá o los profetas, no he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Sino a darles su pleno valor. ¿A qué? A la Torá y a los profetas. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se quitará de la Torá ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumpliciento. ¿Cuándo llega a su cumpliciento? Cuando el cielo y la tierra que conocemos pase, ni más ni menos. Ahora, Gálatas 3. Vamos a estar viendo varias versiones porque es necesario en esta ocasión. Gálatas 3, primero en la versión de Nueva Traducción Viviente,
Vamos a buscar nueva traducción viviente. Aquí está. Vamos a hablar luego, porque va a ir, verán ustedes que parecería que esto no tendría conexión nunca, pero Elohim abre camino y aclara y ministra. Va a tener conexión con Breaking Bad, porque Breaking Bad es rompiendo malo. La traducción de Breaking Bad sería rompiendo malo. Rompiendo malo. ¿Por qué? Porque primero está lo animal y luego lo espiritual. Tienen que romper malo. Verán ustedes, apasionante. Ahora, Gálatas 3. Hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? ¿Quién los ha qué? Hechizado. En otras versiones dice fascinado. Fascinado vendría de fastio y hechizo, fastio, fascinación, terror. Terror. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esa es la fascinación, el fastio, el fascismo. Luego vamos a ver el último capítulo de Breaking Bad, cómo acaba el fascismo. Entonces, dice, pues el significado de la muerte de Yahshua HaMashiach se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en el madero. ¿Madero o cruz? Otra pregunta. ¿Cruz o madero? Bueno, en el cartel de que Yahudín, rey de los Yahudim, que le pusieron arriba del madero, eso ya formaría una cruz, porque el madero, el cartel ya formaría una cruz. Tendría forma de cruz. ¿Por qué? Porque le vieron como maldito a Yahshua HaMashiach, le vieron como maldito, loco o endemoniado, como a todo su pueblo a lo largo de la historia. Entonces, sea cruz o sea madero es lo mismo porque al final fue forma de cruz, forma de maldición. Entonces, verso 2. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu apartado, el Espíritu diferente, por obedecer la Torah de Moshe? Claro que no. Recibieron al Ruach, al Espíritu, al Ruach, porque creyeron el mensaje que escucharon acerca del Mashiach. Correcto. ¿Por qué recibimos nosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu apartado, el Espíritu diferente? Porque hemos escuchado acerca del Mashiach, no por haber recibido la Torá, sino por haber recibido del Mashiach. Verso 3. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Ruach, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Propios esfuerzos. Propios esfuerzos. Vamos a entender lo que es propios esfuerzos. Propios esfuerzos es que se le promete a Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las naciones, pero no fue por la voluntad de Abraham, no fue por la voluntad humana de Abraham, sino por el don o regalo a la voluntad humana que le dio a Abraham nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Un don, un regalo. Es por su promesa. Verso 4 y 5. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que les haya servido, que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Elohim les da al Ruach HaKodesh y hace milagros entre ustedes porque obedecen la Torá? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca del Mashiach. Verso 6. Esto no hay que añadir nada porque esto es así. Ahora, verso 6. Del mismo modo, Abraham le creyó a Elohim y Elohim lo consideró justo debido a su fe, a su emuná. Entonces, a Abraham, Elohim lo consideró justo porque Abraham depositó en el Mashiach que le hablaba de la promesa, emuná, confianza en la promesa, que le estaba comunicando. ¿Cuál promesa? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en tu simiente es la simiente de Yahshua. Y en tu simiente... Lo explica Shaul en una de las cartas.
Y si él dice en tu simiente, cuando dice en tu simiente se refiere a Yahshua. A Yahshua HaMashiach. Tu simiente, la simiente de Abraham, si lo vemos en el paso del linaje humano, por supuesto que Yahshua HaMashiach viene de Abraham. Pero a la vez, como Mashiach es simiente, y esa simiente de la mujer que le tendría que aplastar la cabeza a la serpiente, también la amada del Mashiach, como no nace de palabra corruptible, sino de descorruptible, que es de la palabra de poder que sale de la boca de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, también es simiente. ¿Entiendes? También es simiente. De Abraham. Está claro. Ahora, verso 7. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe, su emuná en Elohim. Entonces, ahí somos los verdaderos hijos de Elohim. Los que ponemos nuestra confianza en Elohim, que todo lo puede. Que todo lo puede. Verso 8. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Elohim declararía justos a los gentiles. O en otras versiones dice, también a los que no son judíos, porque cada uno barre para su terreno. Por causa de su fe, de su emuná, Elohim anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán benditas por medio de ti. Ahí está. Gentiles justos o no judíos justos, que no judíos pueden ser yahudís, exaltadores de Yahudá también entra, por supuesto. De hecho, hay una puerta en las puertas de la Nueva Jerusalén, que una tribu de 12.000 sellados. Entonces dice, gentiles justos por causa de su emuná, los gentiles pasan a ser justos por causa de su emuná, de su confianza en la promesa. ¿Cuál promesa? Que serían las naciones bendecidas en la simiente de Abraham. Verso 9. Así que todos los que ponen su emuná en Mashiach participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su emuná. Entonces, la emuná en Mashiach crea benditos. Crea benditos porque somos simiente de Abraham, de esa simiente que bendeciría a todas las naciones de la tierra. Verso 10 y 11. Sin embargo, los que dependen de la ley o de la Torá, para hacerse justos ante Elohim están bajo maldición de Elohim, porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Elohim. Pero aquí se refiere a los que dependen de las obras de la ley. Los que dependen de las obras de la ley, de la ley añadida, de los mandamientos de hombres que hoy están más que nunca. Lávate las manos, échate lejía, ponte mascarilla, etcétera, etcétera. Obras de la ley, añadiduras, halajot. Halajot que han desembocado en esto, en mandamientos de hombre. En histeria de hombre, más bien, ¿verdad? Histeria. Mandamientos de hombres que tomaron ocasión de la Torá, de lo que sí estaba estipulado en la Torá, para entrampar al pueblo. ¿Cómo? Con añadiduras. Hasta que lo han entrampado, que lo han encerrado en su casa, para que adore a la bestia. Y bueno, esto se ve mejor, pueden ustedes verlo en la versión Reina Valera actualizada, estos mismos versos, pero ya lo hemos entendido, así que tampoco hace falta. Entonces seguimos leyendo en el verso 12, o si quieren, lo vemos en la Reina Valera actualizada. Vamos a verlo en la Reina Valera actualizada. RVA. RVA. No la encuentro ahora mismo, pero vamos a ver, por ejemplo, traducción al lenguaje actual, y vamos a ver estos mismos versos 10 y 11. Dice,
Pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Elohim obedeciendo la ley, las obras de la ley, la Torá añadida, porque la Biblia dice, maldito sea el que no obedezca todo lo que la ley ordena. Nadie puede agradar a Elohim solo obedeciendo, maldito sea el que no obedezca todo lo que la ley ordena. Y eso es correcto que está en la Torá. Eso es correcto que está en la Torá. Maldito el que no obedezca todo lo que la ley ordena, porque ahí había maldición y bendición. El que lo hacía era bendito y el que no lo hacía era maldito. Eso es verdad. Nadie puede agradar a Elohim solo obedeciendo la Torá, pues la Biblia dice lo que Elohim ha aceptado y que confían en él vivirán para siempre. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es eso, que la Torá es buena, santifica, ayuda a vivir, no vivifica, como vamos a ver, pero sí hace vivir porque hace discernir y hace que tú vivas en salud, hace que tú vivas en libertad de muchas cosas, de muchos yugos, y te ayuda a vivir mucho mejor en esta tierra. Entonces, lo que pasa es que los hombres perversos tomaron la ocasión de la Torá para entrampar al pueblo, y entonces ahí sí fue maldición para todos, porque ya ministraron entrampar al pueblo, predicando aquello que no vivían, entrampando a la gente en definitiva, adorando a la bestia. Verso 12. Pero para tener vida eterna, por medio de la Torá, no haría falta confiar en Elohim, solo habría que obedecer la Torá. Por eso dice la Biblia, el que obedece la Torá se salvará por su obediencia. La emuná, la confianza, se desarrolla por la Torá. De ahí viene el ayo. La emuná, la confianza en el Mashiach, se desarrolla, se adquiere por la Torá. Por eso la Torá fue nuestro ayo para llevarnos al Mashiach. Ayo en la plantación es aquello que tú le atas a la planta para que crezca recta. Cuando crezca recta, se encuentra con el Mashiach, con el oxígeno más fácilmente. Entonces, dice, el que hace estas cosas vivirá por ellas, que esto está, pueden ustedes leerlo, en Romanos 10:5, referenciado. El que hiciere estas cosas de la Torá, vivirá por ellas. Vivirá por ellas. Vivirá por ellas. La maldición te la ponen cuando quieren añadir y restar a la bendita Torá. Entonces, el que hace estas cosas vivirá por ellas, Romanos 10:5, que sale de la Torá 18:5, que es el decreto. Quien haga estas cosas, quien cumpla esta Torá, quien viva esta Torá, vivirá por ellas. Ahora, lo que hacen, dice, vivirá por ellas. El que hace estas cosas vivirá por ellas. En el verso 12. El que obedece la Torá se salvará por su obediencia. Y esto lo dice Romanos incluso, 10:5. Y sale de Levítico, Vayikra, 18:10. Pero dice, vivirá por ellas, por esa Torá, pero no por las Toratot, no por la Jalajá, no por las añadiduras de los oportunistas perversos. Ahí no vives. Eso es un sin vivir. Es lo contrario. Eso es un sin vivir, porque cada vez te ponen más regla, hasta que desemboca el mundo en lo que está ahora mismo. Todo es mandamiento de hombre, insensatos, temiendo cosas que ni hay ni existen. ¿Entienden? Por causa de los mandamientos de hombre. Esto sí era la maldición. Y es que primero tenía que ir esto para que la libertad plena viniera después. Ahora verán. Verso 13. Dice,
Pero Mashiach prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la Torá. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice, Elohim maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero. Sobre el que no obedece, dice la maldición, dice Elohim maldecirá a cualquiera que no, la bendición que Elohim prometió, el 13 dice, pero Mashiach prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. Sobre el que no obedece la ley, que cae, no que caía, sino que sigue cayendo esa maldición sobre el que no obedece la Torá. La Torá. Sobre el que no obedece la Torá. Versión TLA es la Torá. Sobre el que no obedece la Torá le llega maldición, y el que no obedece la Torá es porque le antepone la halajá, los mandamientos añadidos, las leyes de los hombres, hechas para entrampar a otros. Verso 14 dice, por eso la bendición que Elohim prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos. Así que si confiamos en Mashiach, recibiremos el Ruach que Elohim nos ha prometido. Confianza en Mashiach, en Yahshua HaMashiach, nos da el Ruach Mashiachim. Ahí es cuando somos verdaderamente mesiánicos. Cuando recibimos el Ruach de la confianza en Yahshua HaMashiach. Esa es la promesa de la bendición. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Verso 15. Hermanos míos, les voy a dar un ejemplo que cualquiera pueda entender. Cuando una persona hace un pacto con otra y lo firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Ojo a esto. Porque fíjense que dice, cuando una persona hace un pacto con otra y lo firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Lo Sigmund, lo marca del mundo, ya está pactado con el diablo. Nadie puede anularlo ni agregarle nada. Ojo a esto. Ya están atrapados en su propia red, preparados ahí, lo que le va a llevar al lago de fuego. Ahora mismo ya están en el deslizadero, en esa electricidad Hoshech, bestia. Verso 16. Ahora bien, las promesas que Elohim le hizo a Abraham eran para él y para su descendiente. La Biblia no dice que las promesas eran para sus descendientes, sino para su descendencia, la cual es Mashiach. La cual es Mashiach y lo que es el Ruach que nos hace y nos hará Mashiachim, formar parte con Mashiach. Verso 17. Lo que quiero decir es esto, la promesa de Elohim no puede cambiarla ni dejarla sin valor. Una ley que Elohim dio 430 años después. ¿Después de qué? Después de la promesa a Abraham. La ley, la Torá, se dio 430 años después de la promesa a Abraham. Entonces, Mashiach y la simiente, en la cual tenían que ser benditas todas las naciones, se fundó sobre la promesa. Esa simiente que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente se fundó sobre la promesa, no sobre una Torá que se pervirtió con añadiduras y restas de hombres perversos. Verso 18, en la Reina Valera revisada del 77, el verso 18 nos dice así: porque si la herencia de ser esa simiente de Abraham, esos hijos de Elohim verdaderos, esa simiente, esos Mashiachim, esos todos en Ejad, en Elohim, en el poder de Yahshua HaMashiach, en sus méritos, dice, porque si la herencia es a base de la Torá, ya no depende de la promesa, pero Elohim la otorgó a Abraham mediante la promesa. La herencia no es a base de la Torá. ¿Por qué? Repetimos, la herencia a lo que hemos llegado nosotros, y vamos a llegar en Elohim, en Mashiach, no es a base de la Torá, porque la Torá no precedió a la promesa fue antes. Pero Elohim le otorgó a Abraham, ¿qué le otorgó? Se la otorgó a Abraham, dice
pero Elohim la otorgó, fíjense, dice, pero porque si la herencia es a base de la Torá, ya no depende de la promesa, pero Elohim la otorgó. ¿La otorgó qué cosa? La Torá a Abraham mediante la promesa. Porque Abraham tuvo Torá. Todo es Torá en el Mashiach. Entonces, Mashiach y la simiente se fundó sobre la promesa, no sobre una Torá que se permitió con añadiduras y restas de hombres perversos. Y en este 18, la herencia no es a base de la Torá, porque la ley no precedió a la promesa, pero Elohim le otorgó a Abraham la Torá para él, mediante la promesa. Mediante la promesa le hizo llegar todas sus Toratot, de Elohim en este caso, ahora sí. Sal de tu tierra y tu parentela y confiar en la promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Verso 19. Entonces, ¿para qué? Ahora, la pregunta clave. Entonces, ¿para qué sirve la Torá? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien estaba destinada la promesa y fue promulgada por medio de ángeles en mano de un mediador. Añadida a causa de las transgresiones. ¿Por qué? Porque a más pecado tuvo que haber más Torá, hasta llegar al extremo que estamos hoy. Lejía, desinfectante, mascarilla, hasta llegar a ser un pandemonium de leyes en manos de perversos que se aprovechan del pecado y lo planean. Perversos que supuestamente predicaban Torah. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente de la mujer que le pisaría la cabeza a la serpiente, la simiente de Abraham, bendita, a quienes estaba destinada la promesa. Una vez las transgresiones llegaran al colmo, como han llegado, para encerrarlos a todos estos que se han filtrado por las tinieblas en lo Joshé, para deslizarse ya en el deslizadero al lago de fuego, para encerrarlos cuando llegaran las transgresiones al colmo. Para eso vino la Torá, para mostrar estas transgresiones y dejarlos convictos, para encerrarlos en sus propias transgresiones y perversidades. ¡Aleluya! Verso 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Elohim es uno. Ojo a esta, porque esta también es importante. Verso 20. A esa simiente de la promesa, la Torá se le da por medio de mensajeros, en mano de un Moshe, de un Mashiach, como en el tiempo de Moshe. Se le dio la Torá por medio de ángeles, de mensajeros, y por medio de un mediador que es Moshiach, el Mashiach de su tiempo. Verso 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Elohim es uno. ¿Qué quiere decir esto? El Mashiach no lo es de uno solo, del mediador. El Mashiach no es solo mío, pero Elohim es Ejad. Porque Elohim es Ejad, unidad del mediador Moshiach de este tiempo. Es Ejad, unidad. Elohim es Ejad, unidad del mediador de este tiempo y de los mediados. Ahí está. Por eso es Elohim. Porque es Elohim tanto del mediador como de los mediados. ¿Entienden? Excelente. Verso 21. Luego la Torá es contraria a las promesas de Elohim en ninguna manera. Porque si hubiese dado una Torá que pudiera vivificar, la justicia dependería realmente de la Torá. Entonces aquí está. En ninguna, dice en otras versiones, Elohim no lo permita, de que las promesas sean contrarias a la Torá. En ninguna manera, o Elohim no lo permita. Torá y promesas tienen su mediador, sus mediados, sus mensajeros y su Ejad Elohim. La Torá podía hacer vivir mejor en esta vida, pero la Torá no podía vivificar. Lo que vivifica es el Ruach Elohim, el espíritu de vida. La Torá no puede vivificar. Esto es de la promesa, vivificar es de la promesa de Elohim, y esa promesa es esas arras que nos dio del Ruach. Esa es la promesa, el Ruach HaKodesh, que iba a venir sobre su pueblo.
hacer, y en definitiva, ¿qué es vivificar? Vivificar es hacer nacer de la nada. Ahí se demuestra el poder de Elohim. Un anciano que no podía tener hijos, perdón, un anciano que no podía tener hijos, con una mujer anciana también, y no depende de su voluntad. Él quería, sí, su voluntad era querer, pero el poder de Elohim se manifiesta en que hace nacer de la nada. Hace nacer de la nada. ¿Qué? Su simiente, donde no había. Donde no había, la formó. Y así es el poder de Elohim siempre. Bendito sea su nombre. Entonces dice, en el verso 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa fuese dada a los creyentes a base de emuná en Yahshua HaMashiach. La Escritura, pero todo es Escritura, porque todo es Torah. Escritura o cielo raquía, en el cielo estaba todo escrito, todo el plan. Escritura o cielo raquía, ¿qué estamos? Bajo el cielo, bajo la raquía, bajo la escritura de Elohim. Encerró todo bajo pecado de esa raquía, de ese cielo, de este cielo, de esta cúpula, para que la promesa acabara, o mejor dicho, actuara en lo elogiable. Encerró todo debajo del cielo, de la raquía, de la escritura, bajo pecado, para que la promesa actuara en lo elogiable, a base de coincidir en la emuná de Yahshua HaMashiach, que es nuestro pesach, que es nuestro perdón de la ignorancia. Ha pasado por alto la ignorancia en la que estabais en otros tiempos. Bendito sea su nombre. Entonces, verso 23, pero antes que viniese la emuná estábamos confinados. ¿Cómo? Confinados, exactamente como ahora. Antes que viniese la emuná estábamos confinados bajo la ley, bajo la raquía, bajo el cielo, encerrados para aquella emuná que iba a ser desvelada. Confinados bajo una ley de encierros para esta emuná que ahora sí se desvela. ¿Entienden? Y bajo este encierro es que se ha desvelado, precisamente. Verso 24. De manera que la Torá ha sido nuestro ayo hacia Mashiach a fin de que fuésemos justificados por la emuná. Ayo, que es yayo, también se dice abuelo, el que cría al nieto, el que le enseña, o lo de las plantas que hemos dicho, para que las plantas crecieran rectas y se pudieran encontrar más fácilmente con el oxígeno. Hacia Mashiach, que es nuestro oxígeno. Justificados por la emuná, por la confianza que nos permitió ser justos, exactamente lo mismo que Abraham. Justificados por la emuná que nos permitió ser justos, la emuná en Yahshua HaMashiach. Verso 25. Pero venida la emuná ya no estamos bajo ayo. Entonces, la emuná ya nos libera, la emuná en las promesas de Elohim, de que en su simiente serían benditas todas las naciones y el de salir de este encierro, la emuná ya nos libera de la ortopedia que es la Torá. Ortopedia porque el hombre le añadía y le restaba. Y a más transgresiones, más Torá se debía añadir. Ortopedia de la Torá que tenía por objeto, con sus ortopedias y todo, dotarnos de esta firmeza o emuná, de esta convicción. ¿Para qué? Para que en este tiempo final tuviéramos esa convicción y esa firmeza que tuvo Abraham. Por eso somos hijos de Abraham, los más legítimos. Esa convicción porque iba a ser necesario cuando saliéramos de este encierro de raquía, de escritura, de Torá en mano de perversos, porque iba a ser necesario esa convicción ante la hostilidad y crueldad que quería desproveérnosla, esa convicción precisamente, con la hostilidad y con la crueldad de una programación diseñada para sembrarnos dudas y para desestabilizarnos en todos los sentidos.
Pues todos sois hijos de Elohim mediante la emuná de Mashiach Yahshua. Ahora, llegada la convicción inconmovible, porque ahora sí hemos adquirido esa emuná de Abraham, porque hemos soportado el encierro, entonces, promesa bendita, llegamos a donde nunca apostaron que llegaríamos los malvados que conspiraron contra nosotros. ¿A qué llegamos? A ser hijos de Elohim, condenándoles a ellos, que lo que son caídos, espíritus encarcelados, que no creyeron en la victoria del Mashiach, condenándoles a ellos los caídos. Ahí está. Ahí está. Ellos creen que esto no se podría explicar nunca, que Elohim no nos daría y claridad para exponerlo, pero aquí está, en el poder de Elohim. Verso 27, porque todo lo que habéis sido sumergidos en Mashiach, os habéis revestido de Mashiach. Sumergidos en Mashiach es vivido, hemos sido sumergidos en Mashiach porque hemos vivido las mismas experiencias, atravesados de dolores, traicionados, burlados y coronados de espinas. Locura inducida, lo que quieren hacer hoy en el sistema bestia, este Hoshech que está ahí en la electricidad. Verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Mashiach. Sois uno en Mashiach, la Ejá, lo Elohim, unidos el mediador y los mediados. El Moshe de su tiempo con los mediados, con su pueblo, con sus 144.000 y los que salen de todas las naciones. Misma experiencia, la misma experiencia nos ha dado un mismo ser, mismo sentir, aun cuando hagamos lo contrario a los que han confabulado contra nosotros, que supuestamente aparentan no estar de acuerdo, pero luego están de acuerdo y se hacen felaciones el uno al otro. Nosotros no coincidiendo en todo, pero ahí está la belleza de los colores debajo del sol, porque somos conciencias mesianizadas en la tébila de la aflicción. Bendito sea el nombre de nuestro Creador y Redentor, Yahshua HaMashiach. Verso 29. Y si vosotros sois de Mashiach, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Al ser del Mashiach, somos la descendencia prometida a Abraham y las naciones, y también Abraham, la simiente prometida de Abraham, en la cual serían bendecidas las naciones para bendición y por ello herederos del reino. Y ya vamos a acabar con Lucas 12:32, que dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Ahí está. Bendito sea nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Y ahora sí, habiendo entendido esto, vamos a hablar de la serie Breaking Bad muy brevemente. El profesor Watergate, por ejercer la moderna alquimia, que era la química, vendió su alma, como hacen todos. Para ello, para llegar ahí al profesorado, a dar clases de alquimia, porque la alquimia era una ciencia oculta y que tiene que ver con la química. Pero bueno, eso es lo de menos. El caso es que quería transformar simbólicamente, con la alquimia quiere transformar palabras y pócimas en oro, que es lo que hacía la alquimia, transformaba el hierro y el plomo en oro. Pero Babilonia estaba harta de oro y de traficar con almas, así que le desprecia a Walter White y le sume en la mediocridad absoluta. Entonces el profesor se siente especial por mucho que todo el mundo le tenga nada, porque ya no cuenta ni para Babilonia, porque todo es un trafiqueo de almas y ya no cuenta ni para nada sus aptitudes. Entonces dice que se propone demostrarlo. ¿Cómo intenta demostrarlo? Se hace traficante de droga desde su conocimiento en química y quiere impresionar y dar mejor vida a su familia, pero lo que consigue es dinero que no sabe dónde meter y ser un ogro aterrorizante aún para los suyos. Y esto lo hace porque no puede reflexionar, está en modo animal, está en el modo bestia, en modo animal, por eso no reflexionaba. Y además el subidón de adrenalina le llenaba de poder, por eso no quería bajarse de esas sensaciones que le daba pasarse ahí al lado bestia, ¿verdad? Entonces se autodestruye él, porque enferma de cáncer y todo, y destruye todo lo que toca, que era lo contrario precisamente a lo que él había estudiado de alquimia, porque el rey Midas, que es de donde viene la alquimia, transformaba lo que tocaba en oro. Y lo que él hace, con esa alquimia verbal que él tenía como profesor, o química, pero es lo mismo,
le hace contraria al rey Midas. Todo lo que toca se vuelve bazofia, se vuelve basura. Entonces se ve obligado a huir al frío, a Nebraska o Alaska, o donde hacía mucha rasca. No conversa con nadie durante meses, allí porque está huyendo como una rata. Y ahí, en ese confinamiento también, es donde ahí valora lo humano, porque vive como un animal, se da cuenta de que está viviendo como un animal, valora la conversación, valora la calidez humana, pero confinado comienza a pesar en lo que ha hecho mal y traza un plan para redimirse y demostrar a todos que es sublime, que era sublime desde el principio. Lo que pasa que lo desviaron hacia Babilonia y hacia conocimientos que no formaban parte de su integridad humana. Entonces, confinado comienza a pensar en lo que ha hecho mal y traza un plan para redimirse y demostrar a todos que es sublime. En el último capítulo, que es antológico, asesina a los malos que nunca se conciencian, a esos malos que nunca se conciencian, porque son caídos, y libera a su joven amigo Jesse o Jesus del deicidio, del asesinato que estaban haciendo a Dios, a su amigo Jesus, y el tormento al que le estaban dando al pobre Jesus o Jesse. Y entonces ahí es cuando acribilla a los nazis de siempre, acribillando a ese Olimpo de los dioses. Por cierto, que se confiaron porque le dejaron aparcar demasiado cerca, y ahí fue donde le subestimaron de nuevo, y él dice: estos son los que me subestimaban, estos sí son los verdaderos nazis, este es el Olimpo de los dioses que hay que acribillar a como dé lugar. Y ahí lo tienen. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Shalom.